Hola, ¿cómo les va? Hoy estoy muy contenta porque vamos a tener una entrevista súper linda. Tengo en esta ocasión para entrevistar a Marina Fernández Ibarra. Ella es veterinaria especialista en nutrición, pero además tiene el condimento de ser bikini, es fisicoculturista, categoría bikini amateur. Sabe muchísimo de nutrición animal, obviamente es su especialidad, pero sabe también muchísimo de nutrición humana porque es su hobby también. Y se me ocurrió entrevistarla porque tuvimos la oportunidad de ayudar a un perrito conocido. En realidad yo le pedí ayuda a Marina para ayudar a un perrito conocido que tiene una insuficiencia cardíaca, y cuando ella le armó el plan de alimentación, también le armó un plan de suplementación como hago yo en medicina ortomolecular, y le dio suplementos como cardomariano, omega 3, aminoácidos, etcétera. Entonces me llamó mucho la atención, dije, bueno, ella hace como una especie de medicina ortomolecular de los animales, que es súper lógico y está perfecto, está buenísimo, tiene toda la lógica del mundo. Entonces quería entrevistarla para saber un poco más de su profesión. Encantada de tenerte acá. Gracias, Juli, gracias por esta oportunidad. Y tal cual lo que decís, nosotros hacemos algo hace muy poco tiempo porque todo lo que es la medicina ortomolecular en humanas es relativamente hace poco que la utilizamos, y de hecho muchas cosas no las sabemos todavía. Entonces esto, llevado a perros y gatos, a veces es más difícil porque hay menos cantidad de investigaciones científicas y demás, y hace relativamente poco que se aplica. Pero la verdad que tiene una muy buena... no me sale la palabra. Sí, tiene como buenos resultados. Tiene buenos resultados, muy buenos resultados, sobre todo en algunas patologías, como por ejemplo los cánceres. Hoy en día el cáncer en perros y gatos es algo que se ve muchísimo. Están súper expuestos a un montón de factores, y en lo que va de los últimos, bueno, también obviamente la investigación cada vez hace que más los diagnósticos que tenemos y demás, la tecnología hace que estén más diagnosticados, obviamente. Pero también tenemos muchos factores que inciden sobre ellos, y que hoy en día el cáncer está a la orden del día. Es, al fin y al cabo, como en los seres humanos, una enfermedad multifactorial. Exacto. En la que está involucrada la alimentación, la suplementación, la intoxicación ambiental, pero yo creo que también el animal, sobre todo los perros, sí. Bueno, los gatos también, acompañan al ser humano y viven también cosas de las que viven los seres humanos, totalmente, como el estrés, etcétera. Yo creo que si en un hogar hay estrés, yo creo que los animales también se superestresan. Totalmente. Y de hecho, yo siempre cuento que el primer gato que me vino a ver, una señora que estaba en el centro oncológico donde yo trabajo, sí, los viernes, viene y me cuenta, después de un rato, me cuenta, bueno, lo que pasa es que yo empecé con un cáncer de mama, y unos meses después él empezó con un cáncer. Así que esto es, sobre todo los gatos, pensamos que son súper independientes y que por ahí no están tan asociados y tan íntimamente relacionados con nosotros, y ellos tienen como vibraciones diferentes y hace que por ahí transiten nuestras patologías. Y está súper esto visto. De hecho, MACMA se llama el centro de cáncer de mamas. No lo conozco. Bueno, un centro de mamas que no me acuerdo ahora el nombre. Ellos están muy vinculados con pacientes que tienen, que son tutores de gatos, y que estos fueron los primeros en detectar los cánceres. Así que es como que hay una vibración específica, y si ellos se dan cuenta antes, son permeables a lo que le está pasando al dueño. Sí, totalmente. Lo mismo, bueno, dicen que pacientes, por ejemplo, personas que tienen problemas cardiovasculares o que son hipertensos, cuando tienen un gato, la mímica de acariciar el gato y demás nos relaja, sí, y nos hace liberar endorfinas. Totalmente, serotonina también, exactamente, a full. Entonces eso hace que nuestro bienestar de alguna forma a través de ellos esté mucho mejor, pero bueno, eso también tiene un costo sobre ellos. Bien, vos sabés que esto es súper interesante. Hace muy poquitito, hace 2-3 semanas, la perrita de Andrea, de la flaca, de mi amiga, la operaron, porque hizo una piometra, entonces hubo que operarla. Y en la veterinaria tienen un gatito
le dicen el gato enfermero. Es un gatito que tiene ya, encima tiene como 20 años, es un gato súper grande que cuando los animales están en el postquirúrgico inmediato se les acuesta al lado. No, sí, por eso, ¿ves? Es loquísimo. Y le dicen el gato enfermero, o sea, el gato se ocupa de cuidar a los postquirúrgicos inmediatos. Y bueno, hay un montón de animales que funcionan como acompañantes de gente con patologías o de gente que está en rehabilitación por neurología o por un montón de cosas. Sí, se los vincula más a los perros obviamente porque el perro es más fácil de adiestrar por ahí, ¿no? Exactamente. Y son perros que están adiestrados para eso. Pero el gato lo tiene innato. O sea, en a personas. mí me llamó muchísimo la atención eso, sí, que el gato por su voluntad fuera y se quedara con todos los animales. Bueno, y otros animales que también tienen una sensibilidad súper así son los caballos. Pero bueno, no tenemos un caballo en casa. Claro, por una cuestión de... Pero el caballo también acompaña al ser humano muchísimo de su historia. Sí, totalmente. Es un animal que está súper ligado. Lo que pasa es que ahora por el tema de espacio y que vivimos en zonas urbanas con poco lugar no podemos tenerlos. Bien, yo te iba a preguntar esto. Cuando un veterinario se recibe, ¿qué animales está capacitado o qué animales puede atender? En realidad nosotros durante la carrera vemos todas las especies y por eso nuestra anatomía no vemos una sola anatomía, sino de cada una de las especies, lo mismo con fisiología, a diferencia de ustedes los médicos. Sí. Entonces se supone que cuando salimos estamos capacitados para emprender el segundo viaje, que es la especialidad. Y uno ya se enfoca en lo que quiere especializarse, ya sea una especie determinada o una especialidad, ¿no? Pero sí salimos con, supuestamente... Para atender a cualquier animal. Sí. Bien, ¿y qué animales atendés más frecuentemente? Yo atiendo y estoy enfocada en lo que es nutrición de perros y de gatos. Bien. Después también tengo un posgrado en nutrición y patología de vacas lecheras, pero no, hoy en día la verdad que no lo hago. No lo estás ejerciendo. Sí. Bien, perfecto. Entonces perros y gatos son los animales que más ves. Bien, exacto. Perfecto. Te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo haces la evaluación nutricional de un perro o de un gato? Bueno, hoy en día yo trabajo en un centro oncológico y ahí es presencial. Entonces, no quiere decir que lo presencial sea diferente a lo virtual, pero sí cuando estoy con el perro, las maniobras y todas las medidas de tanto el tórax, el abdomen y la pelvis las hago yo, hago los pesos, pero esto va más allá de lo que es una anamnesis nutricional, porque yo necesito saber absolutamente todo del historial de ese perro o ese gato, desde las patologías previas, las patologías que pueda llegar a tener en este momento, o si es un animal saludable. La verdad que hoy en día el 95% de mis pacientes tienen alguna patología asociada. Entonces, bueno, le hago una anamnesis que mi consulta primera es más o menos de 1 hora y media, Juli. Nunca menos, porque yo necesito saber todo lo anterior, necesito involucrarme bueno, mucho también son derivados de otros veterinarios y hablo con esos veterinarios, me cuentan un poco la historia clínica, bueno, después también me la pasan. Y el enfoque, digamos, es bastante global y generalizado. Si bien obviamente después me enfoco en lo que es la nutrición y cómo darle soporte a ese perro o a ese gato desde la nutrición y la suplementación, la realidad es que necesito saber todas las patologías y cómo está. Y esto también, desde qué cantidad y si tiene ejercicio, si tiene acceso al exterior. No es lo mismo un perro y un gato que no tiene acceso al exterior. No es lo mismo un perro y un gato que por ahí el tutor está todo el tiempo pendiente de ese perro y ese gato a otro que no. Entonces la verdad que también evalúo mucho a ese tutor como para yo saber el estado emocional de ese perro o ese gato. Y entonces parte como muy fuerte toda esa parte y después sí, toda la parte nutricional desde el punto de vista, mis pacientes la mayoría quieren hacer una transición de alimento ultraprocesado a alimentación natural o por ahí mixta. Entonces también lo que es nutricional empieza desde ahí, desde a ver si probó otras cosas más que el alimento ultraprocesado, porque muchas veces hace años que solamente consumen eso y nunca les dieron otra cosa, no le dieron carne, pollo, pescado,
nada. Hay que hacerle las adaptaciones. Exactamente. Y entonces el primer periodo lo enfoco justamente en una transición de prueba. De nada me sirve hacer un plan nutricional con alimentos óptimos para ese perro o ese gato si después no lo come. Claro. Entonces tiene que gustarle y desde ahí empieza el enfoque. Obviamente elijo algunos alimentos que yo necesito que por ahí empiece, pero después también le hago una variedad de alimentos como para que sea algo agradable y sabroso, porque si no, no va. Perfecto. Cuando hablamos de alimentos ultraprocesados en animales, son los alimentos balanceados. Exacto. Bien. Y lo ideal es que el animal coma alimentos reales. Lo ideal es lo que la persona puede, porque yo siempre digo que siempre hay un ideal, pero ese ideal se tiene que acercar lo máximo posible al paciente y al tutor, porque el paciente no se va a hacer la comida ni nada. Y por lo que va mi experiencia, la verdad que si esto no se lo lleva en el tiempo, es frustrante. Entonces por ahí empiezan a no poder hacerlo, ven grandes evoluciones al principio y después, claro, es un trabajo, porque mucha gente ni siquiera se cocina para ella. Entonces de repente hay que cocinar, hay que ir a la carnicería, hay que ir a la verdulería. Pero yo pienso que es una súper oportunidad para que las personas que cuidan ese perro empiecen a comer mejor. O sea, yo estoy acostumbrada a que la persona me venga a ver a mí para comer mejor, pero en este caso sería algo indirecto. Está buenísimo. Sí, y te juro que me pasa. Mira, te voy a contar algo. Hace 4 meses atrás, yo tengo desde hace más de un año una tutora de un paciente, un perro en este caso, que estaba con una alergia tremenda. Bueno, ahora está fascinada con la dieta, la perra está súper recontra bien. Y hace 2 meses atrás tuvo que internar a la mamá de ella y me dice, me llamó por teléfono y me dijo, te quiero contar que fui al hospital y yo no puedo creer la comida que le dan a mi mamá. ¿Viste? Y le dije a la médica, perdóname, yo le doy esta comida a mi perro. ¿Cómo puede ser que acá no se dé una comida mejor? Y le dice, la médica le dijo, ¿querés traerle la comida al perro? Claro. Traésela. Y me dice, y a partir de ahí me di cuenta, hice el clic y dije, pero ¿por qué no la estoy comiendo yo? Claro. Entonces Totalmente. no solo la madre que le llevaba la vianda todos los días, sino que ella empezó, y eso me pasa con un montón, cuando les digo cornalitos, ¿puedo cornalitos? Ahora voy a comer yo también cornalitos. Pero ¿por qué no comés cornalitos? Claro. O sea, es una fuente de omega 3 impresionante y hoy por hoy es barato. Entonces, nada, hay recursos. Lo que sí me pasa es que claramente, o sea, lo que es, y esto sí lo tengo que decir, cuando yo formulo para que todos esos requerimientos nutricionales, nosotros tenemos 3 entidades que son las que hoy uno debería, al formular una alimentación, se tendría que regir por estas 3 entidades. Una es la FEDIAF, que generalmente es la que los alimentos balanceados, ultraprocesados, en Europa son las que se fijan a través de esos requerimientos y está avalada por esta entidad. Otra es AFCO, que es más en Estados Unidos. Y después está NRC, que es como nada que ver, o sea, no está involucrado con algo industrial, sino que va algo más allá de lo industrial, como algo más médico, y es lo que nosotros los nutricionistas veterinarios generalmente llevamos. ¿Por qué? Porque obviamente ellos, al no tener un negocio por detrás, por ejemplo, las proteínas están más altas que lo que es la FEDIAF o AFCO, que necesitan que ese alimento sea menos costoso, ¿no? Claro. Entonces, generalmente son más estrictas en todos. Entonces, cuando nosotros formulamos, generalmente nos hacemos los requerimientos nutricionales de cada uno de los nutrientes. ¿Con qué se guían? ¿Con lo de acá? Esto es a nivel mundial. Bien. Y yo formulo con la NRC, que es un libro y es algo ya de medicina, ¿no es cierto? No una entidad industrial, exacto. Entonces, cuando formulas, obviamente los requerimientos nutricionales de hidratos de carbono no existen. ¿Por qué? Porque en realidad los perros y los gatos no tienen requerimientos. Exactamente, pero esto no quiere decir que no los puedan utilizar. Y de hecho sí los tenemos que utilizar cuando hay patologías como las renales, donde no podemos utilizar proteínas. Tanta proteína. Exacto. Bien.
Entonces, cuando nosotros formulamos esto en alimentos balanceados de industriales, si vos te fijás en la nómina de ingredientes, en todo lo que va de la mitad de los ingredientes hasta el final de la bolsa, son minerales, vitaminas adicionales de obviamente aminoácidos y demás. ¿Por qué? Porque en el proceso térmico que sufre ese alimento se pierden un montón de nutrientes. Sí. Entonces después tienen que ser reincorporados para que esto les dé, porque si no, cuando ellos hacen los requerimientos nutricionales no les daría, claro. Entonces, ¿qué pasa? En alimentos reales, nosotros nos basamos en esta NRC o en la AFCO o en la FEDIAF, lo que quiera el nutricionista hacer, y además sacamos sobre la base de alimentos de mundial, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo sé que una carne tiene tantos aminoácidos y cuáles son los aminoácidos correspondientes que tiene? Bueno, cuando nosotros formulamos, obviamente hay cosas que nos quedan afuera, porque por ejemplo, yo no le pongo fuentes de frutos secos y demás, porque a veces son tantas cosas que por ahí la persona al principio dice, no, esto es un montón. Claro. Entonces, por ejemplo, la vitamina E es algo que queda totalmente sí o sí tiene que ser suplementada. Bien. Entonces esto sí, obviamente va a través de suplementos, porque si no, hay déficit nutricional. Y eso es lo que muchas veces no se hace. Es que toda esa alimentación que vos formulás naturalmente tenga absolutamente todos los nutrientes, porque si no después empezás a tener problemas, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con los seres humanos. Y lo que nos está pasando también en los seres humanos cuando vos vas estudiando los alimentos a través de los años es que por las características de cómo se producen hoy los alimentos tienen pero una centésima parte del hierro, de los minerales, de las vitaminas que solían tener, sobre todo los minerales que solían tener. Entonces, vos necesitas sí o sí apoyarte en el suplemento porque si no, no llegas. Por ahí con el requerimiento mínimo diario llegás con el IDR nuestro. Exacto. Pero el IDR es para que no te enfermes, no para que estés óptimo. Exacto. Más una persona que es físicamente activa o que estudia o que tiene estrés, porque el estrés genera oxidación e inflamación. Entonces necesitas sí o sí apoyarte en los suplementos. Por eso ahí como que hay una comunión y hay una lógica que se cumple en todos los animales. O sea, nosotros somos animales. Totalmente. Y la fuente, o sea, ya ves que las tierras obviamente no tienen la misma calidad. Entonces desde ahí parte todos los alimentos. O del animal que está consumiendo ese pasto o lo que fuere que viene de esa tierra. Así que sí, por eso digo que es totalmente igual. Y algo que se utiliza mucho, por ejemplo, acá no tanto, pero sí, yo tengo muchos colegas en España y muchos colegas en Brasil también, porque allá la verdad que está mucho más fomentado todo esto y demás. Y en cáncer ellos hacen, y por eso me hace acordar a vos, hacen megadosis de vitamina C. Claro. Entonces, sí, se reutiliza y va muy bien realmente. Sí, mejora un montón la calidad de vida. Toda la suplementación ortomolecular, ¿no? Como que ayuda al paciente a transitarlo mejor, a bancarse mejor la quimio. No, la megadosis de vitamina C no se puede hacer muchas veces con quimio, conjuntamente con quimio, pero toda la otra suplementación y la alimentación hace que el paciente se banque mucho mejor esa intoxicación de la quimioterapia. Ni hablar. Sí. Sobre todo proteger el hígado y el riñón, porque son dos órganos que sí o sí con la quimio es a donde obviamente se eliminan todos los fármacos y demás. Y lo veo un paciente que empieza antes con esta alimentación y un paciente que ya es como paliativo y bueno, no va a llegar a lo mismo que un paciente que empieza mucho antes con este tipo de alimentación y soporte. Genial. Me encantó esta idea de como que el paciente que se acerca a través de la mascota a una alimentación saludable, ¿no? Que es una re linda oportunidad para darte cuenta. Eso creo que lo que es la alimentación consciente, ¿no? Es darte cuenta de que lo que comes tiene un efecto directo en tu bienestar. Tal cual. Que no está esa conciencia en muchísimas personas. No, y ¿sabes qué? Eso me pasa mucho, cómo empiezan a ver cosas que antes no veían. Ejemplo, cómo les cambia enseguida el pelo, la densidad del pelo, el brillo del pelo, la actividad, porque muchos están aletargados. Claro. Entonces, de repente vos le cambiás solamente 3 cosas de la alimentación y activan. Entonces es impresionante porque cuando ven eso empiezan a concientizarse sobre ellos. Además, digamos que en el animal como en los niños,
no está el factor psicológico, el efecto placebo, No. porque el animal no Totalmente. sabe. O sea que no te No. queda otra que el cambio que No. hiciste de la alimentación y el Totalmente. 100% de ahí. Totalmente. Y no sé si te pasa, creo que en humanos no, porque siempre queremos vernos mejor y por ahí la bajada de peso lo vemos hoy como algo bueno y no como una enfermedad. Ujú. Pero en el animal, o sea, en el perro o en el gato, ese tutor es como que a veces empieza, por no estar y qué sé yo, le empieza a dar extras de comida. Claro, porque gordito es más sano. Exacto. Mm. Y entonces me pasa que muchas veces, sobre todo en pacientes con procesos oncológicos, que Sí. lo ven como algo, no, pero está coma adelgazando, más. está adelgazando. No, pero quédate tranquilo, ¿no te das cuenta? Una cosa es que adelgace un perro que está con su condición corporal baja, y ahí sí, obviamente, hay que ver cuánto baja y después darle soporte. Y aparte, qué bajó, si fue grasa o si fue músculo. Claro. Y otra cosa es un paciente que estaba con un sobrepeso, que ya empieza a comer sano. Exacto, y que además ya tiene un estado de inflamación crónica Sí. doble, porque tiene el cáncer más el estado de inflamación Más crónica nutrición. por la sobrepeso. Mm. Y entonces, no, quédate tranquila y tiene que bajar, o sea, le va a hacer mucho mejor. Y bueno, y cuando empiezan a ver que por ahí, no sé, el perro que hacía años que no se subía a la cama se empieza a subir, entonces dicen, no puedo creer, se subió a la cama y esto. Así que eso es algo que está buenísimo, porque empiezan como a ser más conscientes de eso y después lo trasladan inmediatamente a ellos. Está buenísimo. ¿Qué suplementos usás, si es que los usás, en paciente sano, en perro, en gato sano? ¿Qué les agregás? Además de la alimentación, ¿no? Cuando yo formulo, Sí. lo que primero me baso es que todos los nutrientes estén dependiendo del paciente, lo que quiero optimizar o no. Ujú. Y siempre hay algo faltante. Por ejemplo, la relación calcio-fósforo. Entonces, porque cuando nosotros hacemos comida real, por ahí no le ponemos nada, o sea, mucha cantidad de carne aporta fósforo, entonces no tenemos algo que nos aporte, por ejemplo, el calcio. Mucho calcio. Entonces ahí sí, ¿cómo lo suplemento? Con cáscara de huevo molida en formato de harina. Bien. Después, el zinc es otro que siempre me está faltando. deficitario. Claro. Muchas veces el selenio, dependiendo. Y la vitamina E, siempre. Vitamina E. La vitamina E, Bien. sí. La vitamina E tiene que ser alta, más o menos en 400 unidades internacionales. Como un ser humano de 70 kilos. Exactamente, sí. Bien. Porque, bueno, hay procesos, además seguramente que ese perro y ese gato también está haciendo una transición de alimentación ultraprocesada y ya tiene como cosas que no vienen muy sanas desde ese lugar, ¿no? Entonces, aportarles la vitamina E y omega 3 también, porque ahí sí que Difícil. hace mucho más cantidad de omega 6. Si bien ellos dicen que tienen, por ejemplo, hay algunos alimentos que tiene adicionado, nunca sabes la dosis porque no la ponen casi nunca, sí, y es obvio. ínfima. Entonces, ya sabemos que no. Además, el omega 3 es costosísimo. O Es- sea, exactamente. que se lo agregues un producto, se le sube el No costo. solo, y la calidad, porque cuando Claro. nosotros nos fijamos qué proporción hay de DHA, de DHA y EPA, la EPA. relación entre ellos. Entonces, eso no lo hace. Vos también podés poner un omega 3 ALA, que es el Exacto. vegetal que, no sé en los animales, pero en el ser humano tenés una transformación de ALA a DHA del 15%, por ahí. Entonces, No, en gatos es cero. ¿no transforman? No. ¿No transforman de ALA No. a DHA? No. Listo, entonces no te sirve. Ellos le pueden poner aceite de chía y decirte que tiene Exacto. omega 3. No están mintiendo porque es omega 3, pero es un omega 3 que no se aprovecha. Exacto, no, sí o sí, por eso. Te hago una pregunta. Cuando nosotros suplementamos humanos con vitamina E, sí o sí tenemos que suplementarlos con vitamina C. Porque tenemos un proceso de oxidación de la vitamina E que sería perjudicial porque oxidaría el colesterol nuestro. Entonces, siempre que damos vitamina E, damos vitamina C. ¿En su caso es lo mismo? Sí, pero no es que lo suplementen. mandatorio. No es mandatorio y no tiene esa misma relación como la del humano. Espera, los gatos y los perros fabrican su propia vitamina Claro, C. sí. ¡Ay, es buenísimo! El ser humano perdió la capacidad de generar vitamina C. Claro, no son muchos los animales que no la producen. No. Los seres humanos no la producimos, los simios creo que no lo producen y algún otro animal que ahora no me acuerdo. Pero los perros y los gatos se Claro, fabrican la suya. por eso. Es buenísimo. Entonces, no, ahí no. Por ejemplo, también la vitamina D, la Sí. vitamina D, ellas no lo absorben a través del sol.
Claro, porque, bueno, sí, pues les pega un poquito el sol, No, pero no lo fabrican en la piel. No lo absorben a través del sol. O sea, vos podés tener viste que el gato dice, no, está absorbiendo vitamina D, le encanta estar al sol. No, sí. nada que ver, le le gusta el sol porque es de origen desértico y le gusta, o sea, y naturalmente. Bien. Pero la vitamina D no se absorbe a través del sol, como en el caso nuestro. ¿Solo fuente oral? Exactamente, sí, solo fuente oral. Y ahí sí, por ejemplo, por eso me gustan mucho los cornalitos o todos los pescados azules, porque además de tener el omega 3, tienen vitamina D. Entonces no tengo que estar suplementando además la vitamina D, porque la vitamina D es una de las vitaminas que además sí tiene un potencial tóxico. Entonces vos tenés que ser muy cauto con la cantidad de vitamina D que le das, porque si no es fatal. ¿Así tanto? Sí. En los seres humanos no tenemos un rango... No, no. Tenemos obviamente una dosis tóxica, pero no llegas nunca, es muy difícil, le podés dar megadosis al paciente. No, esta no tanto, te puedes pasar y por eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Se calcifican? No, directamente hacen... ¿Hepatotoxicidad? No, hacen una cardiopatía, o sea, es horrible la muerte, o sea, y es... yo en todo lo que veo de los libros y demás, y en veterinarios que ya por ahí hace muchísimo tiempo que son los primeros en hacer esto, me han dicho que por ahí les pasó, no sé, en dos contados. ¿Dos dosis? No, que son contados los animales que les pasa. Casos. Exacto, porque tampoco es que es re fácil, pero a veces, si por ejemplo la farmacia se equivocó, viste que vos dosificás, claro. Entonces, ahí o no tuviste en cuenta otras cosas que le daba, llegás a la dosis. O sea, no es como nosotros que no llegás. Nosotros en seres humanos las vitaminas son bastante seguras. Sobre todo las hidrosolubles porque se orinan, claro, ¿no? Las liposolubles como la vitamina D tenés que controlar, las controlamos, pero no nos generan mayores problemas. Lo que sí nos puede generar muchos problemas son los minerales, por eso los minerales siempre hay que medirlos, hay que tener cuidado con eso. El rango terapéutico es mucho más estrecho de los minerales. Pero claro, los animales, y entonces es vía oral. ¿Los cornalitos son crudos? No, los cornalitos primero... ¿Se los das crudos? Porque estoy pensando en eso también para el ser humano, ¿no? Para perder la vitamina, porque son termolábiles, por eso lo decís. Claro. Sí, lo que hago es darlo sartén, vuelta y vuelta. O sea, no más de 30 segundos y ahí no se pierde nada. Bien. El problema es cuando se lo expone a muy alta temperatura o un tiempo prolongado, ¿no? Pero trato de no darlos crudos porque como mis pacientes son inmunosuprimidos... porque tienen cáncer. Exacto. Si bien hay algunos profesionales que dicen que yo a todos les digo que primero frizarlo, y además los cornalitos cuando vos los compras ya vienen frisados, entonces hace bastantes días que están frisados y que supuestamente se reduce la reproducción de algún parásito o alguna cosa que pasa. La verdad es que yo le he preguntado a un montón de especialistas parasitólogos y me dicen que no es así. Con frisado, no. Yo por lo que tengo entendido de mi carrera es que con el frisado no. Por eso. Entonces yo jamás, por eso, para mí hay un gran tema acá. O hay pero frisados extremos que son de una... que no lo tenemos que no lo tenés. Exacto. Que no son menos de menos 20, menos 25 grados. Así que no, vos tenés menos 17, creo, el freezer. Sí, por eso. Entonces, para mí... Por eso nunca doy nada crudo, doy siempre todo cocido. Obviamente les explico cómo es la cocción, que es a muy baja temperatura, por tiempo bajo, y que tiene que estar cocido, pero nunca jamás formación de costra, porque ya ahí está la reacción de Maillard y sabemos que es un proceso, sobre todo en individuos que tienen una genética y pueden hacer un cáncer, y eso está científicamente comprobado. Sí, en seres humanos también. Exacto, y bueno, y por eso los procesos a los cuales se los expone a los alimentos ultraprocesados siempre se genera la reacción de Maillard. Por la temperatura a la que llega el ultraprocesado. La caramelización. Exacto. Bien. Y que se busca eso para darle más palatabilidad al producto también. Claro, porque es comentario impopular. El asado, que es nuestra comida preferida. Exacto. O sea, comer carne, igual ya hay un azúcar de la carne que está implicado en la aceleración de las metástasis en cáncer. Totalmente. Que es el... Espera que no quiero decir mal. Las... 5...
Pará, lo voy a buscar porque me vuelvo loca. Ya te lo digo. Ay, a mí no. Que no sé si es igual en los animales. Ay, no me llega hasta acá el wifi. Bueno, no importa. Bueno, es un azúcar que se llama 5-NEU-GC y está el 5-NEU-GA, creo. El de la carne roja es GC, creo, y hace un reemplazo que señaliza para facilitar la metástasis en seres humanos. Mirá. Pero la carne roja en sí no es un problema, de hecho está muy bien consumirla. El problema es cómo se la cocina, que si vos encima que le viene el humo, que el humo tiene nitritos o nitratos, no me acuerdo, que eso también estimula la formación de tumores, y la costra que se genera por tostación, eso es cancerígeno. Sí. No me acuerdo cómo se llama, pero tiene es más, lo tengo en mi Instagram. Hablo de esta sustancia que ahora no me acuerdo cómo se llama, que genera, y está científicamente comprobado de que sí o sí genera tanto a nosotros como a ellos cáncer a futuro, ¿no? Pero es otro proceso diferente al de las papas, por ejemplo, o al de los carbohidratos, que también cuando tienen formación de costra producen esto mismo. No sabía. Pero se llama de otra forma. Es otra sustancia distinta. Es otra sustancia, sí. Y después te lo digo porque... Claro, en realidad es la tostación de diferentes productos que genera una consecuencia y tiene una producción de otra cosa que al tocar y muchas veces no sé en el caso de los animales, pero a nosotros nos pasa a los occidentales que tenemos mucho consumo de carne, carne tostada, carne quemada, y eso te aumenta el riesgo de cáncer de colon. Bueno. O sea, como un estímulo importante para eso. Totalmente. Bien, entonces te preguntaba suplementos. Hay algo que me parece súper importante preguntarlo como para generar conciencia, viste que estábamos hablando de las diferencias entre humanos y animales. Hay alimentos que nosotros consumimos y los perros o los gatos no pueden consumir, que son tóxicos para ellos. Exacto. Y hay fármacos que nosotros consumimos que son tóxicos para ellos. ¿Cuáles son estos alimentos para gato y para perro y cuáles son estos fármacos para gato y para perro que ellos no deben consumir? Bueno, alimentos, a ver, acá hay varios de los que no. Voy a empezar por los que son un no rotundo. Y es el chocolate, es un no rotundo. ¿Por qué? Porque el chocolate tiene una sustancia que ellos no pueden metabolizar y directamente es tóxica. A ver, ¿cuál es la cantidad? Cada individuo tiene un limitante, entonces no puedes... Exactamente. Depende cómo esté también el animal. Exacto. Ese es uno. Después la cebolla tampoco. Y muchas veces la dan la cebolla y la verdad que no puedes saber nunca cómo va a afectar a ese individuo en particular. El ajo, pero en ciertas cantidades. Entonces yo siempre lo pongo como un no, porque a veces las personas, no sé, de repente dan una cabeza de ajo. Entonces no. Lo pongo como un no. Después, la palta, pero solamente la parte de la cáscara y el carozo, que es obvio que nadie se lo va a dar, pero hubo casos que sí se lo dieron. No, pero tenés ahora en TikTok y en Instagram gente rayando porque no sé en humanos, la verdad que no me puse a investigar, pero gente rayando el carozo de la palta y comiéndoselo. Bueno, por eso. O haciéndose té de eso, por no sé. No lo vi nunca, pero yo capaz digo que es bueno para mí, es bueno para el animal. Sí, totalmente, pasa lo mismo. Después, las nueces de macadamia, que acá casi no hay, o no las utiliza casi nadie, pero igual esas son tóxicas. ¿Qué más? Bueno, el café, obviamente, ¿no? Y creo que nada más. O sea, bueno, ciertas dosis de tomate tampoco se puede. Y la verdad que acá también hay como un abanico de cosas como nosotros, porque por ahí lo que a vos te hace bien, a mí no me hace bien. 100%. Entonces por eso siempre digo que las transiciones son muy paulatinas y siempre es probar un alimento determinado y ver cómo reacciona. Si bien, por ejemplo, en animales alérgicos que tienen procesos dérmicos con alergias, yo tengo muchas derivaciones de dermatólogos. Sí. Y la verdad que hace una diferencia súper grande cuando le cambiamos la alimentación, se ven cambios ¿Por qué? Porque el animal, los perros y gatos que son alérgicos al producto de limpieza, alérgicos a un montón de contaminantes y demás, generalmente también son alérgicos a algún alimento.
Y acá cae la proteína, o sea, porque la proteína es la que más nos da alergias, pero yo he visto, sobre todo en un paciente que tengo, que lo vi drásticamente, no solo el alimento, sino las cantidades. Hay un umbral determinado que hasta ese cantidad... Tolera hasta un punto y después, pero me lo dicen también los pacientes, ¿eh? Sí. Me dicen, mira, yo de este alimento puedo comer hasta... Y saben exactamente hasta cuándo pueden comer. Sí. Ya si como más, me descompongo, me da diarreas, me inflamo. Hasta a mí me pasa eso, entonces lo entiendo perfecto, tal cual. Sí. Y lo veo pero drásticamente, o sea, te pasas un poco, por ejemplo, con la batata, te pasas un poco con la papa, que son hidratos, no proteínas, que una quinoa te pasás y también, o sea, todo es como medido, ¿no? En este tipo de pacientes donde ya tienen algún tipo de sensibilidad. Entonces es como muy particular y por eso digo que a mí me abrió un panorama enorme este tipo de alimentación, porque digo que a diferencia de lo otro, lo industrial no es estandarizado, vos podés hacerlo muy específico. Claro. Y ahí está la gran diferencia, o sea, hay muchas personas que no pueden hacerlo por lo que sea, porque no quieren invertir en tiempo, por lo que sea, pero siempre sí se puede mejorar. Y en cuanto a lo que son fármacos, la verdad que yo siempre lo que digo es, nunca jamás le des un fármaco de los que utilizamos nosotros. Todo lo que tengamos en nuestra casa, Es de humanos. Exacto, porque las dosis son diferentes, porque hay otras cosas, porque hay otros metabolismos y demás. Así que eso es un no rotundo siempre. Ningún fármaco jamás, pero ¿cuál los puede matar de los que nosotros tomamos frecuentemente? La aspirina, el ibuprofeno en altas dosis tampoco, las que nosotros tenemos no, o sea, porque son claro, dosis porque diferentes. le dan por ahí un gato a un perro, la dosis que le dan a un humano. Ahí está el problema, por eso es que digo un no rotundo de no. Sí, nosotros usamos ibuprofeno, pero no otras dosis. Entonces esto es re importante en nosotros los médicos, sobre todo los médicos de adultos, tenemos dosis estándar, viste que los pediatras, ustedes son más como los pediatras. Claro, totalmente. Los pediatras, cuando vos le preguntás una dosis de un fármaco a un pediatra, te va a decir tantos miligramos por kilo. Exacto. Por dosis, capaz que no sé si tiene que tomarlo 2 o 3 veces por día, una vez por día, Nosotros te lo va a también. decir específico, por kilo de peso, Sí. y eso es y los terapistas también se manejan así, porque tienen que ser muy precisos. Claro. En cambio los médicos de adultos como que decimos, bueno, no sé, amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas. Ah, mira, ¿cuánto pesás? Claro, no es lo mismo. ¿Cuánto pesás? ¿Pesás 50 y pico vos, Marina? No, de 49. Pesás 49 Sí. kilos, perfecto. ¿Cuánto pesa tu entrenador? No, no sé. 120 pesa Juanma, más o Sí. menos. Entonces, ¿a vos te parece que va a tener la misma dosis, Marina, que no llega a los 50 kilos, que Juanma, que pesa 120? Claramente. Es ridículo. Esto Total. Los médicos de adultos tendremos que cambiar la manera de prescribir. Totalmente. Es más complicado porque, por ejemplo, en niños, en general las presentaciones son jarabe, entonces vos medís con el jarabe la cantidad que le vas a dar. En cambio, nosotros tenemos comprimidos que tendríamos que modificar la dosis de comprimido, pero tampoco es tan complicado. Yo creo que eso es una deuda que tenemos los médicos de adultos con los adultos, ¿no? Sí. Ajustar. Y en ortomolecular lo hacemos más dosificado. Claro. Cambiamos las dosis según el peso del paciente, pero porque es lógica, tienen que lógico, tener tal cual. así como cambiamos la cantidad de alimento que consume, también cambiamos la cantidad de fármaco. Tal cual, y por eso el peso también es súper importante, porque para todo nos rige el peso, para saber la energía metabolizable que la cantidad de calorías que nosotros necesitamos, que después lo pasamos a la energía metabolizable en el alimento, necesitamos sí o sí saber cuál es la cantidad total de calorías que necesita ese individuo, tanto sea perro, gato o nosotros. Entonces, esto pasa también en fármacos, obviamente, porque el metabolismo no es lo mismo. Bien, perfecto. A ver, yo te pregunté. Bien, ¿cuáles son las patologías? Bueno, vos trabajás en un centro oncológico, entonces obviamente ahí va a ser cáncer, ¿no? Pero si vos tenés que hacer en demanda espontánea perros o gatos que te van a ver a tu consultorio que te piden asesoramiento nutricional, Sí. ¿cuál es la patología o las patologías más frecuentes que vos ves? En lo que son perros, sacando el cáncer, porque hoy la verdad que vuelvo a decir, aumentó drásticamente, considerablemente, las dérmicas, y están asociadas justamente en su mayoría a que también de alguna forma se relacionan con la alimentación. Tanto que sea un
un proceso directamente relacionado con ese alimento que le esté generando la reacción y además tenga otras alergias, o que también pueda ser soporte para bajarle la cantidad de antígenos que tiene o que se pueda estar expuesto y no ser algo más que lo esté generando su alergia de base. Eso más que nada en perros. En gatos hoy, lamentablemente, una de las patologías más frecuentes es la insuficiencia renal y está muy asociada a un montón de factores. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los factores determinantes? Porque es recontra frecuente. Bueno, justamente para mí la causa más importante es que ellos son de origen desértico, entonces no tienen la sensibilidad como la nuestra a poder tomar agua. Eso de que nosotros tengo sed, ellos no tienen reflejo de sed, es como nosotros cuando nos vamos envejeciendo. Exactamente, entonces ellos en su naturaleza adquirirían esa agua a través de la alimentación. Y si hoy le damos un alimento con un 10 a un 12% nada más de humedad de agua, ya hay un montón de procesos, porque bueno, nosotros somos 65% de agua y ellos también. Ellos en su hábitat natural cazarían un animal que está compuesto 65-70% de agua o 60% de agua. Entonces están consumiendo el líquido a través del animal que están comiendo. Exacto. Luego le das el alimento balanceado que es seco. Y ellos no tienen reflejo de sed, entonces viven deshidratados. ¿Y quién es el órgano que más se perjudica en ese caso sin la hidratación? Los riñones, porque concentran. Exacto. Entonces, esa es, digamos, la patología que hoy más está y que es una enfermedad multifactorial porque también tiene un montón de genética por detrás, porque si el bisabuelo, pero más que nada yo creo que es desde el origen de ese individuo que si no está motivado a que de alguna forma tenga agua en su cuerpo y haga todo el metabolismo correspondiente a través del agua, empieza a faltarle y el órgano perjudicado es el riñón, claramente. Bueno, más allá de cambiarle su alimentación de alimento seco a alimento balanceado a alimento real, ese es lo primero. Sí. ¿Hay alguna estrategia para que los gatos...? Yo digo que si no se puede hacer eso, que sí o sí en el alimento ultraprocesado se le ponga agua. Ah, prehidratarle las piedritas. Exacto. A ver, hay muchos gatos que no lo comen cuando vos le pones agua, entonces es un problema. Pero entonces dale carne, dale pollo, dale cornalitos, dale cosas que le falten y que le aporte agua y facilitan justamente esto, la hidratación más que nada. Porque muchas veces también me dicen, no, pero mirá que se baja toma agua, yo lo veo que termina de comer y va, claro, pero porque ¿cuánto es la cantidad de sodio que tiene ese alimento? Entonces forzadamente va a ir al agua. Los formuladores, los que hacen el alimento para gatos, le agregan sal, le agregan sodio para que al gato le dé sed. Bueno, pero también está aportándole un montón de sodio, entonces el riñón también tiene que laburar. Exactamente. Entonces es como un doble mensaje, y después cuando vos le decís, a ver, cuantifica la cantidad de agua que toma, porque vos lo ves tomar, pero ellos no toman así como nosotros, ellos atrapan a través de la lengua, que la lengua es como que hace como una forma de cucharita. Sí. ¿Y cuánto es la cantidad de agua que está tomando? Bueno, cuantifícalo. Agarrá por ejemplo, un recipiente de 300 mililitros, ponéselo y volvélo a verter en ese recipiente al final del día. Y me dicen, no fue ni 50 mililitros. Claro, lo ves como tomar un montón, pero en ese tomar no es como nosotros que tomamos un montón. Exacto. Es re poquito por chupada, digamos. Exacto. Está bien. Los perros igual. Los perros igual, es lo mismo. Solo que el perro tiene otros procesos metabólicos y por ahí sí. El perro, por ejemplo, se puede rehidratar rápidamente por sí solo, cosa que el gato no. Él solo toma muchos volúmenes de agua cuando se siente deshidratado. El gato no. Claro. Entonces, el proceso, cuando realmente está deshidratado, hay que darle suero y demás, y ya está. O sea, el perro tiene más reflejo de sed. Totalmente. O sea, tiene más sed que el gato. Sí. Bien. Sí, y entonces rápidamente se puede rehidratar él y puede ocupar grandes volúmenes de agua, en cambio el gato no. Bien, perfecto. Obesidad en animales. Tremendo tema. Es que es una patología de la casa. Sí. Te debe pasar eso. Sí, totalmente. Es una pata que el por eso te contaba que en parte de de mi anamnesis es ver
y preguntarle, bueno, vos qué comés y etcétera, y ya me doy cuenta, cuando la persona entra, ya me doy cuenta. ¿Qué lugar tiene la comida en la vida de esa persona? Y si se recompensa con comida, y etcétera. Exacto. Y si además, por ejemplo, si es una persona que no está todo el día en la casa, ¿y qué es lo primero que hace? Cuando llega, le tiene que dar comida porque se siente culpa. O le deja ad libitum la comida, entonces el perro o el gato está aburrido y lo único que hace es ir a la fuente a comer y no tiene nada de ejercicio. Por eso también le pregunto cuál es la interrelación que tienen, si salen a pasear, si no salen a pasear. Si es un gato ya es más difícil, pero sí les pregunto cómo está enriquecido ese medio, porque es súper importante, y hoy lo sabemos, el gato necesita que esté enriquecido su medio. ¿Cómo? A través de rascadores, a través de... el gato necesita observar desde lo alto. Entonces ponerle diferentes estantes a diferentes alturas, como para que él pueda ir trepando y demás. Si juega, porque el juego es súper importante, porque él no lo hace como juego, lo hace como caza. Y la caza es un instinto que no se puede perder nunca. Cuando ese gato pierde ese instinto, empieza a letargarse, a ser sedentario. Se deprime. Exacto, totalmente, y lleva a esto. Hay una cosa que eso también se extrapola 100% al ser humano. Totalmente. O sea, el ser humano necesitaba para subsistir salir a la mañana a recolectar y cazar. Sí. Si no recolectaba y cazaba y hacía toda la actividad física que conlleva eso, no comía. Entonces era algo obligado y no había manera de almacenar alimentos. Entonces tenemos mucha historia sobre la tierra. No es que siempre teníamos heladera y alacena. No. Teníamos que salir a buscar esa comida y después comer. Entonces el cuerpo necesita actividad física. Totalmente. Si no, se empieza a enfermar y a deprimir. Totalmente. Y ellos necesitan eso, tipo la caza, la observación, porque vos vas a ver que el gato en algún momento sí o sí se va arriba y te mira desde arriba. Necesita, porque ese es el lugar. Pensá que ellos en su lugar natural son los más pequeños. Entonces por eso tienen hábitos nocturnos y demás, porque es el momento donde quizás están menos expuestos a que los coman. Entonces es muy de esto de estar pendiente de tener que observar, pero en un lugar que él se sienta seguro. Por eso se va a los lugares más altos. Y todo eso hace también la actitud del comportamiento con la comida. Porque vos pensás, si es un gato que necesita preservar su vida, él no va a estar saliendo a cada rato a cazar. Él va a tener hábitos de caza y va a cazar una presa si es que puede y va a comer. ¿Por qué le damos todo el día? ¿Por qué le dejamos el comedero en el piso? Donde no tiene que hacer nada y se sirve cuando quiere. Exactamente, y la mayoría hoy de los perros y los gatos tienen sobrepeso. Y además el tutor lo ve como que no, como que el sobrepeso es algo saludable, al revés. Y cuando vos le decís, no, pero tiene sobrepeso, no, pero ¿cómo tiene sobrepeso? Como que se siente mal por eso. Entonces es todo un tema a abordar desde un montón de lados. Por eso yo voy como de a poco. Y la bajada de peso tiene que ser progresiva, muy progresiva. No puede ser de más de un 1% más o menos semanal. Bien. Y ahí está donde vos, por ejemplo, en perros y gatos que tenés que hacer bajar de peso, le tenés que modificar constantemente la comida, porque a medida que va bajando, vos le vas bajando las kilocalorías. No se lo puedes hacer de forma, por ejemplo, tiene que bajar 3 kilos, no lo puedes hacer bajar lo tenés que ir bajando de a poco. Lo mismo que el ser humano, igual, lo mismo. Yo siempre le digo a los pacientes, la bajada de peso es lenta y progresiva. Exacto, no puede ser rotunda porque si no hay rebote, tu cuerpo sufre, perdés masa muscular, no tiene sentido, tiene que ser paulatina, un descenso, salvo que el paciente esté en rojo, bueno, hay excepciones, ¿no? Sí, obvio. O en cáncer, que yo les doy a veces dieta cetogénica, obviamente ahí pierden un poco más de peso, pero priorizo otras cosas. Pero en un sobrepeso con un paciente relativamente sano, la bajada tiene que ser progresiva. Además, porque eso le permite ir haciendo los hábitos que después van a hacer que se sostengan ese Totalmente. peso. Porque vos no podés hacer una dieta de un one meal a day, ¿viste? O una comida por día para bajar de peso, porque después no lo podés sostener siempre. Y además empezás a perder nutrientes y masa muscular. La masa muscular hay que preservarla siempre. En ellos también, es lo más importante. Y en los animales también, obvio, necesitan la masa muscular. ¿Dónde viste un perro o un gato o cualquier animal en estado natural que sea gordo? No lo ves jamás. No pasa, es algo que esté preñada, existe. O sea, no pasa nunca, jamás. No.
Y supongo que la patología como el cáncer también debe ser algo que en estado salvaje pasa poco. Sí, por eso digo que hay factores que nosotros... Que tienen que ver con el estilo de vida que generamos nosotros. Totalmente. Bueno, la verdad que hay ya estudios que relacionan los ultraprocesados con la incidencia del cáncer. Pero hoy... En humanos ya está confirmado. Pero es muy difícil como bueno, ponerlo con carteles enormes, ¿no? Como Lo que pasa es que los estudios de nutrición y asociar la nutrición a alguna condición médica es muy difícil porque son muchos factores que están involucrados. Totalmente. Entonces no es fácil decir a ciencia cierta, esto es porque así. Lo tenés que hacer en un estado de investigación y eso no pasa nunca. Vos tenés que controlar tantas variables que no es exactamente, difícil. Que no lo podés hacer demostrable, porque siempre hay una variable que por ahí decís, y no sé, por ahí fue eso, sí. Pero tal cual, pero por eso digo, sí, hay un montón, cada vez más salen, y por todas estas cosas que te decía, y yo siempre explico que no es lo mismo, porque me dicen, bueno, pero me das, por ejemplo, no sé, pollo y el alimento tiene pollo. No, pero no es el mismo pollo. Yo te estoy diciendo que compres en la carnicería o en la pollería una pechuga o una pata, un muslo, dependiendo lo que yo necesite de ese animal, si es un cachorro, si es un gatito. Debe ser lo que sobra, todo lo que se tira. Exactamente. El arroz, no es el arroz que nosotros utilizamos, es el arroz de última. Entonces, todo, porque digo, después, viste, es como decir, no, el arroz es malo. Bueno, depende, el arroz es malo. ¿Qué arroz? O sea, ¿qué arroz ¿cuánta cantidad? Es malo? Exactamente. Obviamente que hay otras fuentes de hidratos de carbono, pero no le pongamos el hidrato de carbono es malo, que nos pasa también a nosotros. Obvio. No siempre el hidrato de carbono es malo. ¿Qué hidrato de carbono es malo? Y ahí entonces... ¿Cuándo lo estás consumiendo? Exactamente. O sea, una cosa es comer una fuente de hidrato de carbono, como por ejemplo comer arroz o una fruta después de entrenar, y otra cosa es levantarte a las 3 de la mañana y comerte 7 alfajores. Claro. O sea, esto tiene que tener una lógica. Exacto. O, no sé, ciertos cereales que no son lo mismo uno que el otro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, también está bueno porque vas educando a esa persona, lo va entendiendo y lo va interpretando y como dijiste antes, también lo empieza a considerar en ella misma. Bien, perfecto. ¿Anemia suelen tener? Asociadas a alguna patología, pero por ejemplo, bueno, en cáncer, sí. Lo que pasa es que una de las cosas no solamente es que es importante una dieta low carb o cetogénica, pero viste que la cetogénica es muy difícil de... La verdad que no estamos viendo todo el tiempo cuerpos cetónicos, claro. Para comparar si realmente estamos en cetosis. En Brasil se hace y muy bien, pero el tutor es como que tiene todo un manejo. Exacto. Sí. Y aparte tienen las herramientas, porque si no tenés las herramientas, ¿cómo haces para medir? Que tienen tiras para medir en orina. Sí, y no, directamente se los pincha y tiene un aparatito que les dice por coso, por una aplicación como el glucómetro al celular. Exacto. Bien. Y bueno, lo que hacen es, lo hacen muy bien, lo controlan bien, pero acá no se hace ese tipo de dietas porque no podemos controlar claramente. Entonces lo hacemos más tipo low carb. Y también vemos que muchos individuos no les podemos sacar del todo los hidratos de carbono porque empiezan a tener diarreas horribles, no sé por qué, pero empiezan a tener diarreas horribles. O por ahí, si por ejemplo te pasas mucho con la grasa, que es una dieta cetogénica pura, porque tampoco las proteínas son... No, porque si no hacen neoglucogénesis los animales también. Sí. Bueno, y es más... Claro, es más, el gato y el gato tiene todo el metabolismo y el ciclo de Krebs al revés, porque ellos como fuente de energía utilizan solamente las proteínas y las grasas. Ah, no usan hidratos de carbono. No. Entonces por eso cuando vos le das hidrato de carbono ya estás haciendo forzadamente algo que muchas veces termina en diabetes, termina en procesos que no metabolizan bien los hidratos de carbono. Los gatos carnívoros puros. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando tenés una patología como la renal, la tenés que usar forzosamente, o una hepatopatía. En ese caso sí, tenés que usarla, y ahí está lo importante de usar el hidrato correspondiente y el que menos índice glucémico tenga. Bien. Entonces, a lo que iba con esto es que en cáncer no solamente tenemos que controlar esos macronutrientes,
sino también los micronutrientes, porque la vitamina B12, el ácido fólico, es un nutriente que utiliza mucho la célula cancerígena también. Entonces la tenemos que poner al límite, no la podemos optimizar. Bien. Entonces hay un montón de, también la cantidad de proteínas y los aminoácidos a utilizar, hay muchos que los tenemos que poner como justo en el borde. Metionina, por ejemplo. Sí, la metionina. En el ser humano también está esa discusión. Bueno, acá está súper como que re bien estructurado y en el software que yo utilizo, todo eso lo puedo hacer súper bien y ponerlo, o por ejemplo, en hepatopatías, el cobre es un nutriente que yo lo tengo que poner justo en el límite o por debajo para proteger lo máximo posible al hígado. Entonces ahí ya, ¿qué me pasa? La relación del cobre con el zinc la pierdo. Pero bueno, eso forzadamente, y lo sé que es así por un tiempo determinado hasta que lo voy evaluando y voy viendo. Pero la verdad que sí, vos ves cambios muy grandes. Y otra de las cosas es que muchos de los perros y los gatos que consumen alimentos ultraprocesados, cuando vos les haces análisis de sangre, tienen las enzimas hepáticas aumentadísimas. Entonces cuando vos, por todo esto, porque es tanta la cantidad de hidratos de carbono... ¿Tienen hígado graso los animales? Sí lo tienen. Y justamente claro, está mucho más asociado a los hidratos de carbono que a las grasas. Claro, el ser humano es que en general los pacientes que tienen hígado graso tienen aumentado el perímetro de cintura, exacto, obviamente la grasa visceral, tienen alto consumo de azúcares y fructosa. Claro, ellos no, fructosa no tanto. No le ponen fructosa al alimento. Exacto, bien. No, pero mucha gente sí a veces le da. Porque le dan las cosas de humano, exacto, y las cosas de humano tienen fructosa. Exacto. Lo que pasa es que le ponen fructosa a la industria para que sea muy palatable, económico, y el paciente quiere comer más, sí, es adictivo. Sí, y las galletitas, por ejemplo, las que consumen siempre, o sea, te doy una galletita y le doy una galleta al perro. Por suerte el gato no la come eso, pero... Y vos te das enseguida cuenta y vos le decís, ¿qué galletitas le das? Una cantidad de azúcar, pero tremenda. Oreo. No llegan a eso por el chocolate, pero a veces sí, y terminan mal, pero por ahí, viste que todas las galletas, hasta las saladas tienen azúcar. Entonces, nada, cuando le muestro la etiqueta, le digo, mirá, el segundo ingrediente es el azúcar. Entonces ya ahí te das cuenta de que, bueno, y a lo que voy es, justamente, muchas de las interpretaciones de por ahí un veterinario o una persona normal que no hace nutrición, interpreta que hay que sacar las grasas. Entonces... pero pasa también en humanos. En humanos pasa lo mismo. Claro. No hay tanta conciencia del cuerpo de los médicos en general de que en realidad lo que está generando las hipertrigliceridemias, exacto, el aumento de grasa visceral, etcétera, es por los hidratos de carbono, no por la grasa. Tal cual. Entonces, y también hay que ver qué grasa, exacto, ¿no? Porque no es lo mismo que yo me tome un montón de aceite de girasol que es inflamado. A ver, el omega 6 es un ácido graso esencial, pero estamos mega pasados. Exacto. Estamos tan pasados que desbalanceamos la relación omega 3 omega 6 en favor del omega 6, en los seres humanos 20-40 veces más omega 6 que omega 3, volcando toda la cascada desde el ácido araquinodénico hacia lo inflamatorio. Totalmente. Que esto debe pasar lo mismo a los animales, porque los balanceados deben tener más omega 6, no deben tener omega 3. No. Y por eso tienen las cuestiones, nosotros, o sea, yo desde la medicina ortomolecular, cuando un paciente me viene con alergias, con psoriasis, exacto, con todas las condiciones inflamatorias de piel, yo pienso en inflamación sistémica. Bueno, ahí te iba a preguntar, ¿ves? Uno de los suplementos que uso mucho en procesos así alérgicos y dérmicos es la quercetina. Quercetina, sí. La quercetina, la verdad que con vitamina A, o sea, con la vitamina A, la verdad que funciona súper bien. ¿Y por qué? Porque el estado de cicatrización que necesita esa piel es tremenda, porque generalmente no solo que están... Y zinc también para cicatrizar. Sí, totalmente. Está súper mal. Y a veces es para favorecer este estado de la piel. La verdad que la utilizo. En humanos la quercetina está buena, se usa. Los suplementos de quercetina lamentablemente se pusieron carísimos. Y la quercetina nosotros la consumimos con el ajo y la cebolla. Entonces, claro, pero yo no puedo... Pero vos no le podés dar ajo y cebolla al animal. Entonces yo no es un suplemento que use frecuentemente la quercetina. Otro buenísimo es el pignogenol, pero también lo que pasa es que se puso carísimo. La quercetina además, ¿sabes qué tiene? Que es inhibidora de la aromatasa.
O sea que te favorece el mantenimiento de la testosterona como testosterona hacia el pasaje a estrógenos. Pero lo que me pasa con humanos es eso, yo le puedo dar para que coma cebolla y ajo todos los días al paciente. No. Claro. Es más, está en mi dieta cuando yo les paso el plan de la alimentación que tienen que comer cebolla y ajo y lo incorporan. Sí. Pero hay algunos veterinarios nutricionistas que sí lo utilizan. La cebolla. La verdad que yo no me la juego porque yo les hago pesar absolutamente todo y le digo, lo primero cuando empiezo la consulta le digo, lo primero que te voy a decir es te compras una balanza. Porque nada de sí yo sé cuánto, no. De hecho les digo, mira, haz una prueba, anda a tu casa y decime si la cantidad que me dijiste que le dabas de carne es la que le das cuando compras la... No. ¿Se subestima o se sobreestima? Se subestima. O sea, piensan que 100 gramos es así y es en realidad no, así. No, al revés, perdón. O sea, le dan que 100 gramos es algo que es 400. O sea, ¿entendés? Le dan de más. Claro, está bien. Ven un bife de 400 gramos y piensan que son 100. Sí. Está bien. Sí. Bueno, nos pasa a nosotros también. Por eso estaba lo bueno lo de la palma de la mano, porque nosotros también tenemos... Y nosotros somos argentinos y descendemos en general de italianos, que son como muy generosos en cuanto a la alimentación. Entonces, cuando vos vas a un restaurante a comer un bife de chorizo, la porción pesa a veces 400 gramos. Nada. O sea, son 2 pedazos de carne, un pedazo de carne muy grande. Eso, por ejemplo, para mujeres de nuestro peso, bueno, yo peso 10 kilos más que vos, pero estamos repasadas. Nosotros son 150, 200 gramos, es la mitad. Por eso siempre una medida es la medida de la palma de la mano en cuanto a la carne. Obviamente que tenés que ver lo grueso que es, ¿no? Pero como para tener esa idea. Pero vos fíjate, por ejemplo, ahora que hablas de eso, yo por ahí en gatos doy solamente 4 gramos de hígado. ¿Entendés? Porque yo eso en mi mente lo mido así, 4 gramos más o menos pienso que es como el agua, la densidad como para tener una idea. Sí. O sea que 4 gramos debe ser un cubito como de 2 por 2. Exactamente, imagínate, entonces a veces le ponen, no sé, le ponen 5 veces más de lo que es. Claro. Y digo, no, te estás recontrapasando con ahí el cobre. ¿Por qué? Porque el hígado de vaca tiene mucha cantidad de cobre. Bien. Entonces me estoy repasando de cobre y no le estoy dando, y la relación del cobre con el zinc se va al diablo. Entonces es como que nada, y hacen ese tipo de cosas. Por eso digo, lo primero que te compras es una balanza. Y entonces por eso no lo doy, porque siempre dicen, no importa, un poquito más no pasa nada. Entonces con alimentos como muy drásticos, yo prefiero, mejor no lo pongo, porque después el problema lo tengo yo. ¿Quién te lo dio? Claro, como la cebolla en este caso que hablábamos de la quercetina. Ahí va, por eso digo no. Y porque también no puedes saber el metabolismo de ese perro o ese gato y que le impacte directamente y te haga un proceso tóxico. Por eso en humanos también es como muy importante el seguimiento, ¿no? Porque todos los pacientes son diferentes. Vos le das lo mismo a 1000 personas, no. Capaz que 900 con suerte tienen una reacción, pero el resto van a hacer reacciones. Yo he visto reacciones de lo más raras. Sí. Y me dicen, ¿pero puede ser? Sí, todo puede ser. Obvio, porque es biología. Y con esto que decís de los seguimientos también, yo hago mucho hincapié, como todos los cambios son muy, pero paulatinos, yo no puedo hacer lo que yo estoy pensando estratégicamente a futuro, que quiero para ese perro o para ese gato, no lo puedo hacer en la primera consulta. Entonces siempre le digo, es súper importante los controles, porque yo en todos los controles te voy a ir cambiando cosas y voy a ir viendo la evolución. A veces yo pienso que tal cosa puede pasar y de repente vos me decís, no, ¿sabes qué? Estuvo con diarrea todos los días y por eso también les digo, llamame, porque lo podemos solucionar en ese momento. No tenés que esperar a verme al mes para decirme estuvo con diarrea todos los días. No, claro, es importante la comunicación. Esto te iba a preguntar, que se me escapó. Paciente sano, sí. Sin sobrepeso, sí. O vino y estaba por suerte equilibrado, o es un paciente que acomodaste, adulto, sí. Perro o gato. ¿Cada cuánto los ves? Al principio, cada 2 meses y después los espacio más o menos una vez cada 6 meses. Bien. Porque no es necesario, porque además les voy haciendo análisis de sangre porque es la única forma de saberlo.
me imagino que en consulta inicial pedís análisis de sangre. Y Sí. después, ¿con qué frecuencia? Obviamente, si sale algo alterado, lo harás hasta que se normalice eso que vos buscas, que es lo que hago yo. Y después, sano, equilibraste, está todo perfecto. Es raro que esté perfecto todo, pero ¿cada cuánto le haces análisis de sangre? No, cada 6 meses trato de hacérselos. ¿Sí? Cada 6 a 8 meses, dependiendo del individuo, también depende de la edad. Porque si es un adulto, pero está próximo a ser geronte, ahí otra vez por ahí se me van un poco los valores y demás, y los veo antes. Pero si no, sí, yo tengo pacientes que veo cada 8 meses Tranqui. y están perfectos. En patologías, no. No, claro, más Y frecuente. en cáncer, que es lo que, bueno, aparte obviamente con las quimios y demás, todo el tiempo les hacen análisis de sangre, entonces yo ahí meto cosas porque no es lo mismo el análisis de sangre de control de una quimio que lo que yo por ahí necesito, pero no pongo todo el tiempo. Porque no todo me va a cambiar todo el tiempo, pero sí ahí ya tengo un margen bastante, y por ejemplo lo que voy controlando en pacientes renales también es cómo están todos los minerales, sobre todo el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, todo eso que por ahí se descompensa, y casi siempre también hay un especialista, un nefrourólogo, entonces trabajamos muy en conjunto. Para mí hoy trabajar de forma aislada no suma para nada, y al revés, o sea, te resta y no es bueno para el paciente. Así que yo, por lo menos, tanto en pacientes oncológicos como dermatológicos y demás, trabajo mucho con el colega. ¿Qué de tu profesión y de tu experiencia como veterinaria, nutricionista, llevaste a tu persona? ¿Qué fue algo que hayas dicho? Esto es esto de darte cuenta de algo tuyo. No, al revés fue. O sea, yo con mi experiencia, desde mis 14 años, yo le dije a mi mamá, yo la comida que vos hacés no la como más. A los 14. A los 14 años le dije ¿Pero eso. qué hacía tu mamá? No, ella cocinaba re bien, pero no, primero que yo dejé las carnes ahí. Ah, a los 14 te hiciste vegetariana. Sí. Bien. Pero bueno, en ese momento mi mamá, en lugar de llevarme a una nutricionista por ahí, que hubiese sido lo mejor, lidiaba conmigo todos los días. Entonces, nada, yo fui aprendiendo y cada vez me re gustaba, porque siempre fui como muy curiosa y me encantaba siempre desde el día número 1 la nutrición. Y así, obviamente, también tuve miles de errores, pero tremendos, por no tener a un nutricionista por ahí. Y que también en esa época, Juli, no había nutricionistas como los de hoy, que entienden que se pueden hacer comidas veganas y vegetarianas, pero teniendo en cuenta las necesidades nutricionales, obviamente. Vos sabés que, bueno, y ella también fue paciente mía, claro. Soy paciente tuya. No eras, sos paciente mía. Entonces ahí estamos como controlando siempre todas estas variables. Paciente vegano, vegetariano, hay que estarle como más encima, hay que controlarle más las variables. En este caso es fácil con vos, porque vos la alimentación te la manejás, te ayuda Juanma también, que te ayuda un montón con el tema de la nutrición. Sí. Pero yo también cometí ese error de estudiante. Yo fui 6 años vegetariana y no pude equivocarme más. O sea, que de hecho yo no sé cómo me concentraba para estudiar, porque me la pasaba, lo único que comía era sándwiches de tomate y queso. Claro, ¿no? O bueno, sea, yo el zapallo y el queso. Zapallo y queso todo el tiempo. Zapallo y queso todo el tiempo. Claro. Zapallo, queso y choclo, por ahí, no sé. Claro. O milanesa de soja, que es lo peor que hay. O sea, sí, totalmente. Bueno, pero como que hice todo un cambio en mí y empecé a ver todo esto de la alimentación como cada vez menos ultraprocesados. Ya hace años que no como ultraprocesados. No voy al supermercado, salgo a comprar productos de limpieza. Y la realidad es que en un momento yo estuve 15 años trabajando en la industria de alimentos balanceados, porque a mí me encanta la comunicación científica y yo lo veía todo desde otro lado, hasta que un día en pandemia dije, ¿qué pasa? No, me hizo un clic tremendo la cabeza y dije, pero ¿cómo no pensé que los animales pueden consumir alimentos reales? O sea, ¿de dónde? ¿Esto te pasó en pandemia? ¿Estamos hablando de 2020? Te lo juro.
ahí es como, ya venía tipo haciéndome todo un ruido. ¿Vos viste ahí en el 2020 los vivos que yo hacía con Juanma? Sí, todo, de todo, o sea, pero... Y ahí hablábamos, yo ya estaba metida en la medicina ortomolecular. Pero ahí la cabeza es... Mirá vos, yo pensé que hacía un montón que estabas en esto. No. Como que te dedicabas de esta manera. Sí, pero en lo industrial, o sea... Sí, desde lo industrial. O sea, que sabés toda la interna de todo, de cómo se fabrica y de con qué se hace. Sí. Por eso es que ahí empecé a decir, a replantearme y decir, para. La facultad te forma de una forma y después es como que vos, no sé qué onda, porque parece que tenés que seguir lo que la facultad te dice y hay un universo. Yo creo que, vos sabés que yo creo que no es de casualidad, no. Digamos. Vos sabés que en nosotros, en toda la carrera, o sea, todos los últimos años son diagnósticos, o sea, cuadro clínico, descripción, o sea, algoritmo de diagnóstico y algoritmo de tratamiento. Exacto. Y siempre es farmacológico. Exacto, siempre. Porque nunca es preventivo. Exacto. Tuve nutrición 2 semanas nada más yo en la carrera. Por eso. Pero cuando me metí porque yo me metí al posgrado de nutrición de una facultad muy conocida y me quería morir. Porque todos los que nos daban clase eran de la industria y nos contaban cómo se... Y les tipo era una caloría es una caloría, es lo mismo. Es que, Julia, a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, nosotros tampoco vemos... Como que 100 calorías es lo mismo de la fuente que sea. Y por eso yo me metí cada vez más a dar clases en la facultad que yo terminé mi carrera, que es en la Universidad de Salvador. Y ahí, claro, cuando me empezaba a enfrentar a preguntas de los alumnos, bueno, eso ya me empezó a cambiar la cabeza. Y ya ahí empezó a hacerme ruido cosas. Pero acá en Argentina no hay casi donde formarte. Entonces me empecé a formar en el exterior. Y ahí empecé a ver un universo y dije, no, o sea, ya estaba yo digo, ¿cómo puedo seguir trabajando acá? No puedo seguir trabajando más acá, o sea, directamente, porque ya esto no me... O sea, yo hasta ese momento que estuve, yo estaba 100% segura que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Claro. Y que era en función de mejorar la vida de esos perros y de esos gatos. Y cuando de repente dije, ¿qué? No, o sea, no estoy viendo esto hoy. Me pasó en la sala, me pasó con dejar las guardias, o sea, más allá de que era un estilo de vida que yo ya no quería tener. Totalmente. Yo sentía, y se lo decía a mi mamá cuando era muy chica, que era practicante, yo volvía de la guardia y digo, yo en realidad ayudé a uno que tuvo una infección urinaria porque le di el antibiótico y se solucionó su problema, y a otro que, claro, que no sé, se le había atropellado un camión, estaba hecho pelota y lo ayudamos a subsistir, a sobrevivir ese trauma, pero todos los demás eran o problemas nutricionales o sociales. Totalmente. ¿Entendés? Sí. Y cuando ejercía después como médica, yo iba acompañando el deterioro del paciente. O sea, medicando su deterioro, ¿no? Claro. Tapando el síntoma de su deterioro. Entonces, mirá vos, se fue en la pandemia que se te... Sí, en la pandemia dije ya basta y ahí me empecé a formar mucho más, hice un posgrado con ¿Y cuándo renunciaste a la industria de alimentos de mascotas? Y ya hace... me desligué totalmente hace 1 año y pico. Mirá o sea, hace relativamente poco. Porque ¿te significó una crisis personal? Muy tremenda porque yo de repente decía, no puedo entender cómo, no lo vi antes, no puedo entender cómo, si yo en mi vida lo puse hace muchos años, ¿cómo no lo trasladé? ¿Cómo me metieron esto? Y yo digo que es muy bueno. Es una cuestión formativa. Es muy bueno el marketing que ejercen porque en lo que es industria de alimentos balanceado, te indica, no, vos no podés llevar a un balance total de nutrientes a través de la comida real. ¿Cómo que no? No puedo con los restos de comida que le damos antes a los perros y los gatos. Pero si hay un nutricionista veterinario que está metido, que estudió, que sabe los requerimientos nutricionales, ¿por qué no lo puede hacer? Si utiliza un software igual al que vos utilizás, pero además con alimentos de suma calidad, ¿cómo no lo puedo hacer? Y ahí me empecé a replantear un montón de cosas. Pero si yo hago esta formulación y yo trato de mejorar este alimento, pero claro, esto es una industria, esto está en pos de ganar plata, no en pos de ganar el bienestar y la calidad de vida de ese perro y ese gato. ¿Y yo qué soy? Si yo hace años que estoy estudiando para la salud. O sea,
yo estoy mal en el lugar que estoy. Y ahí me empecé a desbordar la cabeza y a decir, pará, pero yo estaba sentada y pedía tipo cosas recontra pensando de que estaban en el alimento después, y después, claro, no. Ese es el momento que te das cuenta de que sos un eslabón en la cadena de consumo. Exacto. Sos la prescriptora, yo me sentía la prescriptora de medicamentos. Es así. O sea, yo era el eslabón que le daba al paciente con hipertensión la receta del antihipertensivo. Totalmente, y por eso para mí está buenísimo la medicina que vos hacés, porque es preventiva. O sea, todas las otras medicinas no son preventivas, o sea, van enfocando a los síntomas que la persona va teniendo. Y esto es lo mismo, tipo, si vos le estás dando algo, ¿a qué es lo que más están expuestos nosotros también? Al alimento. O sea, porque vos te lo llevas a la boca ¿cuántas veces en el día? Ellos, ya te digo, lo dejan todo el día. Entonces, todos esos procesos, o sea, y vos podés mejorarlo claramente. Yo nunca digo, o sea... Estoy volviendo al tema cuando te das cuenta. Hay profesionales en ese momento, o sea, hay profesionales que se especializan tanto, que están tan metidos, que les resultaría muy doloroso darse cuenta que todo eso que desarrollaron durante todos esos años, en realidad, como era parcial o no era la realidad, es frustrante. Algunos lo niegan. Sí. Y hay un grupo que denosta mucho al que hace al que se da cuenta o al que hace otra cosa. Entonces te dice que eso es una pavada, que bueno, si querés jugá. Exacto. Que como que es medicina alternativa, ¿entendés? Y no sé a vos cómo te pasa con los colegas, pero... Mira, yo trato... Igual está cambiando, ¿eh? No, sí, porque cada vez tengo más pacientes médicos. Está cambiando, y obviamente, pero vos pensás que siempre la veterinaria va atrás de la medicina, o sea, va años luz o sea, la persona empieza a hacer cosas generalmente por ella y después lo traslada o no, o al revés, como te conté, tipo... su mascota. Exactamente, que ahora por ahí yo incentivo a que la gente al revés se ponga a pensar en ella y no porque... trajo a ese perro o a ese gato con una patología determinada y de repente, por ejemplo, me ha pasado estar en la consulta y me dicen, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo prevení? Y que esto no sea un paliativo, ¿no? Pero lo que vos decís es muy cierto y a veces hace que uno no se mueva del lugar. Porque por miedo a qué va a pasar. A mí me pasó mucho tiempo de decir... los primeros tiempos que ya directamente dejé todo lo otro y me enfoqué en esto y me aboqué, me hacía muchas preguntas internas de ¿estaría haciendo bien? Porque esto está científicamente comprobado todo, pero claramente hay una industria por detrás que no le gusta que se sepa. De hecho, la industria de alimentos balanceados, y voy a sacar lo multinacional y te voy a dejar lo nacional, en casi ninguna hay veterinarios que tengan injerencia sobre la formulación y sobre qué te debería de tener el alimento. Lo hace un ingeniero industrial, lo hace un ingeniero en alimentos o un ingeniero, un biólogo o un ingeniero en yo qué sé. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Y bueno, porque acá, como te decía, hay una sola carrera que se puede hacer en la UBA, que es de nutrición de todas las especies, y creo que son muy pocas clases las que tienen de perros y de gatos. Partamos por ahí, y que como vos decís, ¿quién está metido? La industria es la que te da clases, la que te forma. Bueno, por eso yo ahora... Los laboratorios a nosotros. Y vos tenés la industria del alimento y la industria de los medicamentos. Exacto. Es un combo perfecto porque se retroalimentan la una a la otra. Totalmente, igual que nosotros, tal cual, tal cual lo que decís. Pero bueno, muchas cosas te las preguntás cuando las estás haciendo, cuando tenés mucho compromiso con ese individuo que te debe pasar lo mismo a vos, de querer realmente que ese perro o ese gato o esa persona estén bien, y vos te empezás a preguntar, bueno, y si me estoy equivocando en algo, o si fallo en algo, o si qué sé yo. Sin miedo de decir, bueno, lo que hice estos últimos 15 años estaba mal. Exactamente. Y la puta madre, pero bueno. Exacto. Cambiemos. Exacto, tal cual. Y bueno, nada, y eso, sí hay, cuando a mí me preguntan yo no digo que sea un total y un rotundo no. Sí digo que hay un individuo
que se puede siempre mejorar la alimentación, la suplementación, etcétera, y que después está el tutor, que obviamente con todas sus dificultades y sus cosas, y entonces por eso digo que siempre hay que encontrar la mejor solución para ese binomio, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, yo para mis gatos elijo la comida real y todos los días le cocino. O sea, y no me importa, porque así como me cocino a mí, se los cocino a ellos. Pero no entiendo que es lo único. O sea, por muchos años le di lo otro, hasta porque yo estaba convencida de que era lo mejor y que estaban todos los nutrientes ahí, que no había otra forma de conseguirlos. Pero hoy, que sé otra cosa y que lo estudié y que estoy convencida de que es así. Sí, nada más cuando lo empezás a ejercer ves los resultados. Totalmente. Eso es lo que te iba a decir. O sea, cuando vos ves que un individuo drásticamente empieza a tener otras cosas, a mejorar notablemente, ya está. O sea, me saca la duda, la presión, exacto, el prejuicio, el decir, hay evidencia científica de esto, ¿viste? Porque con lo que te corren siempre, eso no está probado. No, tal cual. Eso no está probado. Bueno, ¿sabes qué? Pero la mayoría de mis pacientes se ponen bárbaros. Y clínicamente ¿no está probado? Sí, me parece genial. Exacto, clínicamente. Porque de hecho, nuestra profesión, o sea, nosotros no somos científicas, nosotros somos técnicas. Eso, claro. Nosotros somos técnicas. Y técnicas medio artesanas. Entonces, yo resultadista. El paciente está mejor, listo, no me interesa. Totalmente. No me interesa lo que tenga nadie para decir tampoco. No, pero, por ejemplo, a mí, con todas mis intolerancias y mis cosas, yo al día de hoy, salvo vos, no encuentro a ningún médico, por ejemplo, un gastroenterólogo, que entienda de mi problema. Entonces vos decís, pero pará, vos me diste todo esto y no me está solucionando nada. Al final tuve que ser yo esta prueba y error. Entonces, por eso te decía que yo lo trasladé al revés. Con mis cosas, lo trasladé a tus pacientes. Porque me empecé a decir, pero pará, si tiene diarrea, ¿no puedes tener lo mismo que yo? Que haya algo en el alimento que le esté produciendo esto de otra forma, tipo, no solo la proteína, porque cambiamos la proteína, le damos mi perro, por ejemplo, le daba un hipoalergénico que supuestamente tenía una proteína hidrolizada, la cual no se podía pegar a ningún antígeno. Bueno, ¿cómo? ¿Y cómo genera la reacción? ¿Cómo genera la liberación de mastocito? Porque la está generando. Hay algo que no es la proteína, que entonces está generándole esto. Y ahí fue cuando dije, no, o sea... Y por eso hago muchas dietas de eliminación y voy incorporando, y no solo el alimento, sino las cantidades, y voy probando. Bien, buenísimo. Che, un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias a vos. Súper interesante, siempre es enriquecedor hablar con otras profesiones y que se dedican a la nutrición como yo, está buenísimo. Espero que les haya gustado la entrevista y que le den mejor de comer a los animalejos. Mil gracias, Marina. No, gracias a vos, Juli.